que إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. Bueno, alhamdulillah, continuamos con la explicación de Usul al-Thalatha y hemos llegado al apartado de Al-Hanifiyya. Seguimos la parte introductoria. No hemos llegado aún al Usul al-Thalatha. Al-Usul al-Thalatha es la explicación del primer principio de los 4 primeros principios que estudiamos. ¿Os acordáis que dijimos que los 4 primeros principios? Primero el conocimiento, después el actuar sobre él, después el llamar a él y luego la paciencia. Bueno, pues Usul al-Thalatha es explicar ese primer principio de los 4 principios que explicamos al principio de todo. Y bueno, ahora hemos llegado al Hanifiyya. Explicamos los 4 principios, luego los 3 principios y ahora al Hanifiyya. Entonces, ahora el autor dice: I'lam arshadakallahu li ta'atihi. Sabe que Allah te guíe a su obediencia. Bueno, os voy a leer lo que es la parte del Hanifiyya y luego lo vamos a analizar como hace el Sheikh Al-Fawzan Hafizahullah en su libro, parte por parte. Entonces dice: sabe que Allah te guía a su obediencia, que Al-Hanifiyya es la religión de Ibrahim, la paz sea con él. Consiste en adorar a Allah solo, ofreciéndole un culto exclusivo. Esto es lo que Allah ordenó a los hombres y es el objetivo por el cual los creó, tal y como Allah dijo: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Y no he creado a los genios y a los hombres sino para que me adoren. Entonces esto lo vamos a ir desglosando, analizando parte por parte. Entonces, I'lam arshadakallahu li ta'ati, sabe que, o que sepas que Allah te guía a su obediencia. Entonces, esta es otra súplica que el autor hace por nosotros, por todo el mundo, todas las personas que estén leyendo su libro. Le pide a Allah que guíe a nuestros corazones a obedecerle. Sheikh Al-Fawzan, que ahora lo preserve, explica la palabra arshadak. Arshadak Allah, arshadak, que viene de rush y significa dirección. Y aquí se refiere a las acciones que están basadas en el conocimiento, es decir, que Allah te guíe a las acciones que él va a aceptar, y esas acciones están basadas en el conocimiento. Y es decir, el Sheikh suplica por cada persona que lea este libro, que Allah le guíe a lo que es correcto, a las acciones que Allah ama. Y eso solo puede ocurrir cuando la persona tiene conocimiento, el conocimiento correcto, porque si no lo tiene, tus acciones serán erróneas, no serán correctas. Y esto es lo contrario a la guía. Esto se llama al-ghay, es desviación, error. O sea, así es como Allah nos dice en el Corán, en Surah Al-Baqarah, el aya 256, no hay coacción en la práctica de la adoración, pues ha quedado claro cuál es la buena dirección y cuál es el extravío. Allah nos enseña en el Corán muchas veces el significado de una palabra a través de informarnos cuál es su contrario, como aquí, rash es lo contrario de ghay, o sea, la dirección, la guía, es lo contrario del ghay. Son antónimos y lo aprendemos esto del tafsir del Corán. Entonces, Allah nos enseña, luego dice el autor: Inna al-Hanifiyya millata Ibrahim. Sabe que Allah te guía su obediencia, lo que habíamos dicho antes. Y luego dice que al-Hanifiyya es la religión de Ibrahim. Milla, Ibrahim. La palabra milla aquí significa religión.
Y Allah nos dice que el Hanifía era la religión de Ibrahim, alayhi salam, del profeta Ibrahim. Bueno, el Hanifía es la religión de Ibrahim. ¿Y qué es alayhi salam? ¿Y qué es el Hanifía? El Hanifía es la religión que hace que abandones el shirk para implementar el tawhid. Huyes del shirk, el abandonar el shirk y la gente del shirk para aferrarte al tawhid. Ibrahim alayhi salam era Hanif. Allah lo llama Hanif, es decir, era musulmán. Huyó del shirk hacia el tawhid e hizo su religión puramente, sinceramente y exclusivamente para Allah subhanahu wa ta'ala. O sea, no solo es las dos cosas, abandonar el shirk e implementar el tawhid. Son las dos cosas, no solo adorar a Allah. Tienes también que negar el shirk y a su gente. Allah nos dice en el Corán, en Sura al-Nahl, que es la sura número 16, el aya 120, traducción aproximada del significado. Es cierto que Ibrahim reunía en sí todo lo bueno. Era una umma y era hanif. La palabra umma, y no eran sin haber sido nunca de los que asocian. Es cierto que Ibrahim reunía en sí todo lo bueno, era una umma y era hanif, sin haber sido nunca de los que asocian, sin haber sido de los mushrikin. La palabra umma aquí significa líder, alguien que es un ejemplo para el resto, alguien que nos enseña el tawhid y cómo implementarlo. Y era obediente a Allah, y era hanif, es decir, que seguía la religión correcta, el camino correcto, y no era Ibrahim alayhi salam no era de los mushrikin, de la gente que asociaba a otros en la adoración de Allah, con Allah. Y Allah nos dice en la misma sura al-Nahl, el aya 123, traducción aproximada del significado: luego te inspiramos a ti para que siguieras la forma de adoración de Ibrahim como Hanif, sin ser de los que asocian. Así que Allah subhanahu wa ta'ala describe en el Corán a Ibrahim como Hanif, porque abandonó el shirk totalmente por el tawhid, haciendo su adoración que fuera exclusivamente para Allah. Allah comanda al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y a todos nosotros que sigamos la religión y el camino de Ibrahim. Como dice en Sura al-Hajj, que es la sura número 22, el aya 78, Él os ha elegido, o sea, Allah os ha elegido para su religión, o sea, os ha elegido para su religión y no ha puesto ninguna dificultad en la práctica de adoración. La religión de vuestro padre Ibrahim. Allah es el que os ha llamado musulmanes. Entonces, en este aya, Allah nos está informando que nos ha elegido para ser musulmanes. Y esto es algo muy realmente bello, porque, subhanallah, cuando muchas de vosotras os habéis remitido al Islam, pensar la gente que tenéis alrededor. ¿Cuánta gente y de cuántos millones y millones de gente Allah nos ha elegido para ser musulmanes? Nos ha elegido para seguir su religión, para ser creyentes. Y, alhamdulillah, y esta aya nos informa que también nos informa de que Allah no nos ha impuesto nada difícil en la religión y que esta religión no es difícil de practicar en absoluto. Por eso los sabios dicen, como explicamos en una clase anterior, que es permitido amar a un padre que no es musulmán, porque es un amor natural y muy difícil de evitar. Y no hay nada difícil en la religión. Entonces, no hay nada que no pueda soportar. Allah conoce nuestros corazones y sabe que lo que podemos soportar y lo que no. Las cosas que no puedes hacer y que te son totalmente imposibles, pues Allah no te va a preguntar por ello. Por ejemplo, una persona que quiere hacer el Hajj, pero no puede hacer el Hajj. El Hajj, la peregrinación una vez en la vida a la Meca, para hacer el Hajj es obligatorio, es de los pilares del Islam, pero es obligatorio para el que pueda permitírselo. Si tú nunca tuviste dinero para pagarte el viaje ni para hacerlo, Allah no te va a preguntar por ello, porque no estaba en tu capacidad. Así que Allah
así que el Hanifía era la religión de todos los profetas sin excepción. Pero ¿por qué Allah le dio este rango tan alto al profeta Ibrahim y alayhi salam y lo llamó Umma, un líder, un ejemplo a seguir? Tenemos que saber que Ibrahim fue el mejor profeta después del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Es decir, que el mejor profeta de todos fue Muhammad sallallahu alaihi wasallam y después fue Ibrahim. Y esto es porque Ibrahim sufrió mucha dificultad, pasó por mucha dificultad, pero verdaderos tormentos y pruebas muy difíciles en su llamada al Tawhid y en establecer el Tawhid. Y pasó pruebas que ningún otro profeta tuvo que pasar. Y en cada prueba, él se entregó totalmente a Allah. Él se sometió totalmente a Allah y confió plenamente en Allah subhanahu wa ta'ala y en la promesa de Allah. Cuando, por ejemplo, tuvo que dejar a su mujer Hajar con su hijo abandonados en el desierto. Y cuando se iba yendo, su mujer le preguntó: ¿pero Allah te ha ordenado esto, que te vayas y nos dejes aquí? Y Ibrahim alayhi salam le dijo: sí. Entonces su mujer le dijo: entonces no hay nada que preocuparse, o sea, Allah no nos va a abandonar. O la prueba que tuvo que pasar cuando tenía que matar a su propio hijo. Y además era ya un hijo mayor que estaba con él, caminaba a su lado, le acompañaba y lo iba a hacer en sometimiento a Allah y en obediencia a Allah. Pero alhamdulillah, luego Allah no le pasó la prueba y no tuvo que matarlo. Pero yo lo iba a hacer. O cuando se tuvo que enfrentar al rey Nimrod y debatió con él, así como se menciona en Surah Al-Baqarah. O cuando destruyó a los ídolos a los que adoraba su padre y su pueblo y se enfrentó a ellos. Todas estas pruebas las pasó y le hizo merecedor de ese título de Umma que Allah le otorgó. Ibrahim se sometió a Allah completamente y todos los profetas que vinieron después de él descienden de Ibrahim, de sus hijos Jacob y el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que desciende de Ismail alayhimus salam. Y Sheikh Fawzan, que Allah lo preserve, nos dice que cómo puede ser de que Allah nos mande seguir la Hanifía, que es establecer el Tawhid, pero no sabes cómo hacerlo. ¿Cómo puedes seguir al Hanifía, pero no sabes su significado? Y este es el estado de muchísimos musulmanes hoy en día. Dicen la ilaha illallah y dicen Muhammad Rasulullah, pero aún así los ves cometiendo actos de shirk mayor, actos de politeísmo mayor que te sacan del Islam. Y adoran a ídolos y piensan que son musulmanes al mismo tiempo. A ver, una persona que no esté sobre el Tawhid no es musulmana. Y si cometes shirk, estás fuera del Islam. Entonces, así que es obligatorio de saber cuál es el significado de al-Hanifiyya. Y luego prosigue el autor hablando y explicando de esta Hanifiyya. An ta'budullaha wahdahu mukhlisan lahuddin. Al-Hanifiyya consiste en adorar a Allah solamente, ofreciéndole un culto o una adoración exclusiva. Aquí se combinan dos cosas: la adoración y sinceridad. Y recordemos que hay gente como los sufis que adoran a otro que no es Allah y dirigen su adoración a tumbas, a gente muerta y piensan que son musulmanes y están cometiendo shirk. Entonces, para que cualquier acto de adoración sea aceptado, tiene que cumplir con unas condiciones. Primero, la persona tiene que estar en el Tawhid, porque si una persona está adorando a una tumba, aunque a veces adore a Allah sinceramente, en ocasiones, nada se le será aceptado, como aprendimos en el segundo principio anterior de los tres principios. ¿Y por qué no se ha aceptado? Porque hace shirk y no es de la gente de Tawhid. Y nada está aceptado a menos que estés en estado de Tawhid. Luego,
La segunda condición para que un acto sea aceptado es la sinceridad, es decir, debes hacerlo sinceramente por Allah y nadie más. Por ejemplo, si yo leo el Corán con una voz muy bonita para que me elogien, Allah no va a aceptar ese acto porque no lo hice por él, sino porque quería escuchar los elogios de la gente, me quería complacer a mí mismo. Si una mujer se pone un niqab porque se quiere casar con un hombre salafi y piensa que si se pone el niqab pues va a ser más atractiva para él, la va a elegir antes o lo que sea, pues Allah no va a aceptar ese acto porque no lo hizo por Allah, lo hizo porque quería casarse con ese hombre. O un hombre que se deja la barba porque se quiere casar con una mujer salafi, lo mismo. O si hay una persona que da una caridad y no lo hace por Allah, lo hace para que la gente piense bien de él. O incluso si lo hace por Allah, pero también quiere que la gente se lo reconozca. Tampoco es aceptado porque está mezclando ahí. ¿Para quién es? ¿Para Allah o para ti mismo? Entonces no. Está asociando sus propios deseos ahí, con la obediencia de Allah, con la adoración de Allah. Entonces, la tercera condición. La tercera condición es que el acto tiene que realizarse según lo que Allah ha legislado y no como a cada uno le parece. Si, por ejemplo, en Eid al-Adha me toca sacrificar la Sharia, la legislación islámica, dice que los animales que puedo sacrificar es un cordero o camello, una vaca o los que son legislados, y tú quieres sacrificar otro animal, eso no se te va a hacer aceptado porque no estás siguiendo la legislación islámica. Tienes que seguir lo que Allah comanda para que y la sunna para que el acto sea aceptado. Entonces, recapitulando, para que las acciones sean aceptadas, primero de todo la persona tiene que estar en Tawhid. Si asocia o si comete shirk y no es de la gente de Tawhid. Solo la gente de Tawhid tendrá sus obras aceptadas. Luego, hacerlo totalmente y sinceramente por Allah y no por nada más, ni por nadie más. Y luego tienes que realizarlo según la legislación islámica. Y no se puede salir de ahí para que el acto sea aceptado. Y bueno, hasta aquí. Subhanaka wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik.